Buenas noches, tengan todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida en nombre de la mesa directiva del Colegio de Medicina Interna de México. Y bueno, estamos una vez más reunidos en esta ocasión, pues para dar seguimiento a estas sesiones académicas que tenemos y que con gusto preparamos cada semana. En esta noche hablaremos de enfermedad tiroidea autoinmune. Sabemos que son trastornos de tipo inmunológico que afectan a la glándula tiroides. Sin duda, un importante porcentaje de la población los presentan, aunque a veces suelen estar subdiagnosticados. Eso debido pues a múltiples causas, ¿no? Diferentes síntomas, a veces no se cuenta tampoco con todos los elementos para hacer un adecuado diagnóstico, pero pues es de todos modos necesario tener siempre esa sospecha clínica para poder realizar un abordaje adecuado, ya que el tratamiento pues depende del diagnóstico definitivo. Para hablarnos el día de hoy de manera amplia y concisa, contamos con la presencia del doctor José de Jesús Garduño, a quien agradecemos aceptar la invitación para que nos comparta sus conocimientos. El doctor Garduño es médico especialista en medicina interna y endocrinología y también cuenta con un posgrado en diabetes. Todas estas actualizaciones las realizó en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. También realizó una maestría en investigación clínica y un doctorado en ciencias de la salud, avalados por la Universidad Autónoma del Estado de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Ha sido presidente de la filial del Estado de México, del Colegio de Medicina Interna. Por supuesto, está certificado de manera vigente. Es miembro de diferentes sociedades como la ADA, el Colegio de Medicina Interna, la Academia Mexiquense de Medicina, etcétera. Cuenta con diversas publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Y bueno, ¿quién mejor que un experto para que nos hable de este tema en esta noche? Adelante, doctor, bienvenido y muchas gracias. Hola, muy buenas noches. Antes que nada, quisiera agradecer al comité organizador del Colegio de Medicina Interna por invitarme a participar el día de hoy en la sesión. Y el tema que vamos a platicar es acerca de lo que es la enfermedad tiroidea. El contenido de esta presentación va a dar un poquito de una introducción basada sobre todo en la fisiología tiroidea, porque esto nos permite entender de una manera muy clara tanto el fenómeno del hipertiroidismo autoinmune como el hipotiroidismo de etiología autoinmune. Entonces, solo para hacer un pequeño recuerdo, un pequeño recordatorio de cómo funciona el eje hipotálamo, hipófisis tiroides, pues vamos a ver que el hipotálamo va a secretar una hormona que se llama TRH. Esta a su vez va a inducir la secreción de un péptido más grande, ampliando la señal llamado TSH, y esta TSH va a tener un receptor o va a tener un efecto directo sobre lo que es la hormona o la glándula tiroidea, para que se estimule la formación de hormona tiroidea. Muy importante recalcar que esta síntesis de hormona tiroidea va a dar una retroalimentación negativa tanto a la hipófisis como hacia el hipotálamo, y esto pues va a mantener el equilibrio. Es precisamente cuando vamos a tener el desarrollo de ciertas patologías o ciertas enfermedades. Eh, Vamos a recordar que básicamente para la formación de la hormona tiroidea, el metal, el yodo o el elemento yodo, pues es muy importante o es indispensable para todo este proceso, y este metal halogenado pues se va a encontrar principalmente en la corteza terrestre, y este va a ser muy abundante en zonas costeras y va a ser escaso en zonas montañosas. Por mucho tiempo, la principal causa de disfunción tiroidea pues fue precisamente la disfunción del yodo. En la actualidad esto pues prácticamente ya no sucede debido a las regulaciones existentes para que toda la sal que nosotros consumamos pues esté suplementada con yodo. Entonces, vamos a ver que el yodo básicamente va a ser absorbido por el tracto digestivo. Gran parte de este yodo, pues solo va a ser prácticamente concentrado en lo que es la glándula tiroidea, y es aquí donde va a tener su principal función para la formación de hormonas tiroideas. El yodo restante
eventualmente parte se va a perder también por las heces fecales, como por la vía urinaria. Entonces, la formación de hormonas tiroideas, pues es un proceso el cual va a estar dado por diferentes pasos y al final esto va a dar la secreción como tal de la hormona tiroidea. ¿Y por qué traemos esto al tema? Pues básicamente porque existen varias proteínas en este proceso, las cuales pueden ser desconocidas o afectadas por el sistema inmunológico y generar diferentes tipos de respuesta. Entonces, de manera general, una vez que el yodo es absorbido, va a ser captado por un transportador conocido como NIS. Este transportador o este transportador sodio-yodo va a estar activado o estimulado por lo que es el receptor de la TSH, obviamente esto en un contexto fisiológico activado por lo que es la TSH. Esto va a hacer que exista una mayor captación de yodo, este yodo va a ser transportado al interior del coloide a través de una proteína llamada pendrina y es aquí donde se va a dar la peroxidación a través de la peroxidasa tiroidea. Una vez que se da esta oxidación del yodo, el yodo pues es integrado a lo que sería la proteína tiroglobulina, la cual nos va a formar o va a funcionar como una especie de nido para poder incubar o formar lo que es las precursores de la hormona tiroidea y una vez que esto se hace, nuevamente va a entrar a la célula y es aquí a donde se va a existir esta proteólisis para al final del camino que la T3 pues va a ser convertida a través de las monoiodasas en el tejido periférico principalmente. Entonces vamos a tener que principalmente en sangre vamos a tener una gran concentración de T4 y a nivel intracelular vamos a tener una mayor concentración de T3 y va a ser esta T3 la que se una a lo que es su receptor al interior del núcleo y dependiendo de la célula a estudiar, pues eventualmente esto va a desencadenar la transcripción de diferentes genes que van a regular una gran cantidad de procesos metabólicos en nuestro cuerpo como la generación de temperatura, el metabolismo de lípidos, etcétera, etcétera. Entonces, teniendo un poquito ya este contexto de cómo funciona la glándula tiroides, esta parte va a ser muy importante porque de estas proteínas que ya habíamos comentado, pues básicamente lo que es el receptor de TSH, la peroxidasa tiroidea y en parte la tiroglobulina, pues pueden ser desconocidas por el sistema inmunológico y esto crear una serie de enfermedades o de distintas enfermedades que ahorita vamos a revisar ya de una manera más precisa o concisa. Entonces, vamos a hablar primero de lo que es el hipertiroidismo autoinmune. Este hipertiroidismo autoinmune, la primera descripción, se hizo por el doctor Graves junto con el doctor Carol Adolf von Basedow, y por eso esta enfermedad es la enfermedad conocida como enfermedad de Graves-Basedow. Este fue el artículo original en donde describían básicamente el incremento del tamaño de la glándula tiroides asociado a una oftalmopatía. Esta fue la primera descripción de lo que fue originalmente hablado como enfermedad de Graves. Entonces, esta enfermedad de Graves o hipertiroidismo autoinmune, aquí nada más recalcar, enfermedad de Graves, se le conoce al hipertiroidismo autoinmune que básicamente tiene la afección ocular. Podemos tener hipertiroidismo autoinmune sin necesariamente tener esta afección ocular y llamarla así enfermedad de Graves. Entonces, vamos a ver que en general el hipertiroidismo pues puede estar presente en alrededor del 1.2% de la población en general y la causa más frecuente de hipertiroidismo es precisamente el hipertiroidismo autoinmune o la enfermedad de Graves. Esta, como la mayoría de las enfermedades autoinmunes que nosotros conocemos, pues va a ser mucho más frecuente en la mujer que en el hombre y su pico de ocurrencia va a estar entre los 30 o 50 años. Aquí recordar que podemos tener gente o inclusive niños o adolescentes con enfermedad de Graves o adultos mayores con enfermedad de Graves. Simplemente este pico de incidencia es a donde se presenta la mayoría de los casos, pero puede estar presente en cualquier o prácticamente en cualquier punto de la vida de una persona. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva? Pues hay factores asociados
así como gran parte de las enfermedades autoinmunes, pues no existe un factor determinante único que nos diga que vamos a tener esta enfermedad, sino lo que vamos a tener es una predisposición genética, ciertos alelos se han asociado a la predisposición de la enfermedad, vamos a tener factores ambientales, los cuales también se han descrito de manera importante y obviamente pues esta situación relacionada al género. Recordar factores como lo es el alcoholismo, como es el tabaquismo y como en los últimos años se ha hablado la importancia de la vitamina D en el contexto o en el nicho del desarrollo o la adecuada maduración del sistema inmunológico, lo que su deficiencia se ha asociado de manera importante no solo con hipertiroidismo autoinmune, sino con una gran cantidad de enfermedades de tipo inmunológico. Nuevamente, infecciones, drogas, etcétera, pues pudiera ser otros factores que pudieran ser considerados como precipitantes y como ya lo comentamos, pues al igual que el resto de las enfermedades autoinmunes, lo más frecuente es que se presente en mujeres. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la enfermedad de Graves o en este hipertiroidismo autoinmune? Pues como ya habíamos comentado, la glándula tiroides, pues básicamente va a ser estimulada por la TSH y esto mediante la activación de su receptor de TSH. Entonces, en esta situación lo que vamos a tener es que es el sistema inmunológico como tal el que va a reconocer este receptor de TSH y va a ser un anticuerpo que sea autoactivante. Aquí el gran problema o la gran situación es que el sistema inmunológico pues no puede ser regulado por lo que sería la retroalimentación. Entonces, en esta parte, pues la enfermedad se va a perpetuar. Por otro lado, lo que nosotros vamos a tener es que este autoanticuerpo también puede reconocer ciertas partes de lo que va a ser, sobre todo de los fibroblastos de la grasa retroorbitaria. Entonces, al haber esta infiltración o esta activación de estos fibroblastos, pues eventualmente lo que vamos a ver es que va a haber una inflamación y una acumulación de protoaminoglucanos y esto pues eventualmente nos va a llevar a lo que es el desarrollo del exoftalmos por inflamación propiamente dicho de la grasa retroorbitaria. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Vamos a tener una enfermedad que característicamente pues va a tener una hiperactividad tiroidea mediada precisamente por la presencia de estos autoanticuerpos que generalmente suele asociarse a un crecimiento o un bocio propiamente dicho de lo que es la glándula tiroidea. Y por otro lado, estos autoanticuerpos también van a estimular a la grasa retroorbitaria y al final del camino, pues van a producir inflamación, infiltración, edema y a largo plazo, pues puede producir la fibrosis que nos va a llevar al desarrollo de este exoftalmos muchas veces ya de manera definitiva. Entonces, ¿cuál va a ser el cuadro clínico de la enfermedad de Graves? Aquel cuadro dado por la tirotoxicosis o aquel cuadro eventualmente dado por la oftalmopatía y recordar que también a nivel tibial, pues nosotros podemos llegar a tener una acumulación de protoaminoglucanos por el mismo fenómeno que describimos, un fenómeno parecido descrito en la oftalmopatía, en donde también vamos a encontrar lo que se conoce como la dermopatía de Graves. Entonces, el cuadro clínico relacionado a la tirotoxicosis, aquí nada más nuevamente recordar que el término tirotoxicosis se refiere a un incremento de la concentración de las hormonas tiroideas en sangre. La tirotoxicosis puede estar dada por muchos problemas, puede ser una propia activación de la tiroides, que eso se conoce como hipertiroidismo. Sin embargo, la tirotoxicosis puede estar dada por otras causas, como puede ser la ingesta exógena de hormona tiroidea, la inflamación de la tiroides y la liberación de las hormonas preformadas, como en el caso de la tirotoxicosis, o causas pues raras o poco frecuentes, como pudiera llegar a ser el caso de los tumores productores de TSH o la enfermedad trofoblástica del embarazo, que son situaciones raras, pero que me pueden llevar al desarrollo también de hiperactividad tiroidea. Entonces, eventualmente, el cuadro clínico
pues va a estar básicamente dado por el exceso de estas hormonas tiroideas, que puede ser nerviosismo, fatiga, palpitaciones, diarrea, angustia, caída de cabello, alteraciones menstruales, insomnio, hiperhidrosis, hiperexia, etcétera. En el caso particular, pues bueno, también vamos a tener el desarrollo de lo que sería la oftalmopatía. Y aquí, bueno, recordar que podemos tener oftalmopatías que vayan desde muy leves, que sería pues, quizá un pequeño edema del párpado, hasta oftalmopatías que puedan ser muy severas, en donde podemos tener visión borrosa, dolor ocular, disminución de la propia agudeza visual o bien parálisis de los nervios oculares o inclusive en casos muy severos puede existir protrusión del propio globo ocular. Eh, no, nuevamente ya habíamos comentado, pues también existe la posibilidad de este edema pretibial o mixedema pretibial, en donde pues el mismo fenómeno de la producción de protosaminoglucanos mediada por estos anticuerpos, pues eventualmente me pueden dar esta piel de naranja en la tibia. Recordar que el edema pretibial es un fenómeno relativamente raro, no es tan frecuente y puede estar presente en el 5% de los pacientes con hipertiroidismo. No es lo común, no es lo más frecuente, pero saber que este puede ser parte del síndrome que estamos describiendo. Y entonces, recordar que nosotros tenemos que hacer el diagnóstico diferencial, como ya lo mencionamos, con otras causas de tirotoxicosis. Entonces, el hipotiroidismo primario y secundario por sí mismo, pues como puede ser la enfermedad de Graves, como puede ser el bocio multinodular tóxico, un adenoma tóxico, hipertiroidismos de tipo central, como puede ser un adenoma hipofisiario, o bien las tirotoxicosis por inflamación, como la destrucción por amiodarona, por radiación, o en su defecto, nuevamente, causas más raras, como puede ser el estrum ovario o como puede ser la enfermedad trofoblástica del embarazo. Recordar que todas estas patologías nos pueden llevar a un incremento de la concentración de hormonas tiroideas en sangre y eventualmente dar síntomas que prácticamente pueden ser idénticos a lo que es la enfermedad tiroidea autoinmune, con ciertas claves que nos pueden ayudar a diferenciarlos desde el punto de vista clínico. Entonces, ¿cómo vamos a tener una evaluación de laboratorio del paciente con hipertiroidismo? Pues básicamente recordar que vamos a tener una elevación de las hormonas tiroideas. Aquí siempre hay que recalcar, recuerden que las hormonas tiroideas, muy a grosso modo, vamos a tener unas hormonas tiroideas libres, que bueno, en el caso del hipertiroidismo, pues siempre estas estarán altas y nosotros vamos a tener hormonas tiroideas totales. Estas hormonas tiroideas totales es la cuantificación de hormona tiroidea junta a lo que sería la globulina transportadora de hormona tiroidea. Entonces, recuerden que aquí también hay que descartar que exista algún fenómeno que me pueda incrementar el valor de esta globulina transportadora. Por ejemplo, el uso precisamente de anticonceptivos o de estrógenos en la mujer me pudiera dar un valor alto y esto no necesariamente de hormona tiroidea total ser un problema de tirotoxicosis o hipertiroidismo, simplemente es un fenómeno que se da en la medición de las hormonas totales, precisamente porque estas se ven afectadas por la concentración de lo que se conoce como TBG o globulina transportadora de hormonas. Quizá el estudio que es más sensible para poder identificar realmente alteraciones de la tiroides, pues es el valor de TSH. ¿Por qué? Porque el valor de TSH, pues es una molécula grande, es una proteína mucho más fácil de medir o de cuantificar que como tal por sí mismo las hormonas tiroideas y eventualmente pues sí puede haber ciertos factores que pudieran hacer o que pudieran modificar la concentración de TSH. Yo en lo personal, yo creo que sí es muy importante que siempre que se tome un diagnóstico correcto, pues no solo se haga con el valor de TSH, sino siempre en el contexto de un perfil tiroideo completo, precisamente por el hecho de que esta situación pues eventualmente a veces pudiéramos hacer una mala interpretación si solo tomamos decisiones con el valor de TSH. Entonces, desde el punto de vista del laboratorio, pues vamos a tener diferentes anticuerpos que pueden estar presentes en la enfermedad tiroidea autoinmune. Los más medidos o los más habitualmente medidos en todos los laboratorios
son los anticuerpos antiperoxidasa tiroidea. Recordar que estos anticuerpos pueden estar presentes también en la enfermedad de Hashimoto y en la enfermedad de Graves pueden coexistir aproximadamente en un 85%. Es decir, no son el anticuerpo causal de la enfermedad, pero pueden coexistir. Y debido a que estos anticuerpos son más fáciles de medir y están mejor montados en la mayoría de los laboratorios, pues eventualmente pudiéramos utilizarlos para completar el diagnóstico de un paciente que pudiera tener enfermedad tiroidea. Recordar que los anticuerpos antitiroglobulina también suelen estar presentes o pueden estar presentes, pero estos no tienen ninguna implicación funcional en este contexto y vamos a hablar al final un poquito al respecto de estos anticuerpos. Y es quizá el anticuerpo determinante, el anticuerpo contra el receptor de TSH. ¿Por qué? Porque este es el anticuerpo activante que nos da toda la fisiopatología del recordar que no siempre lo vamos a tener disponible en todos los laboratorios y muchas veces se utiliza como una segunda opción en ese 15% de pacientes que tienen anticuerpos antiperoxidasa positiva, pero con datos de hipertiroidismo. Y un punto aquí también muy importante recalcar. Nosotros podemos tener pacientes que su principal afección sea la ocular, es decir, que primero debuten con el problema de la oftalmopatía y eventualmente no tengan instalado en ese momento el hipertiroidismo. Entonces, cuando nosotros hacemos el abordaje de una oftalmopatía o tiroidea, pues son de gran utilidad estos anticuerpos contra el receptor de TSH. Entonces, cuando los usamos, pues cuando estamos buscando causas de misedema pretidial, cuando queremos hacer el diagnóstico diferencial con un bocio tóxico multinodular, cuando los anticuerpos TPO salen negativos y eventualmente recordar que también son parte del abordaje de los diferentes exoftalmos. No todo exoftalmos necesariamente va a estar causado por enfermedad de Graves y recordar que podemos tener casos en donde la enfermedad de Graves puede estar presente, es decir, podamos tener la oftalmopatía, pero el paciente podría estar eutiroideo. Entonces, es ahí donde estos anticuerpos nos dan a señal que pues el fenómeno que nos está llevando al exoftalmos pues es un fenómeno inmunológico. Entonces, ¿cómo podemos eventualmente diferenciar los diferentes tipos de tirotoxicosis, valga la redundancia? Pues un estudio útil de gabinete, pues es precisamente la gamografía tiroidea. ¿Por qué? Porque la gamografía tiroidea, pues cuando yo tengo un problema en donde mi tiroides está hiperfuncional, pues eventualmente va a tener que tener una mayor cantidad de captación de yodo radiactivo. Entonces, las causas de hipertiroidismo, pues generalmente siempre van a estar acompañadas de un incremento de la captación de yodo radioactivo, a diferencia de otras causas de tirotoxicosis, las cuales la mayoría de las veces no van a tener un incremento en la captación de yodo radioactivo. ¿Por qué? Porque en estos casos, la mayoría de las ocasiones, lo que vamos a tener de hacer en el caso de la tirotoxicosis, la liberación de hormona preformada, pero no tenemos una glándula que esté trabajando de manera intensa. Eso es muy frecuente o muy característico en las tiroiditis. Entonces, así a grosso modo, pues vamos a ver que normalmente nosotros tendríamos que tener una captación de yodo en el caso de la enfermedad tiroidea autoinmune o hipertiroidismo autoinmune. Nuestra captación suele ser homogénea e incrementada. En el caso del nódulo autónomo, pues eventualmente lo que nosotros vamos a tener es una zona de hipercaptación con el resto de la glándula hipocaptante. En el caso del bocio tóxico multinodular, pues sería un fenómeno parecido, pues va a haber zonas de mayor concentración de captación de yodo con zonas con menor concentración. Y por último, referir que las tiroiditis, debido a que existe una inflamación en la tiroides, pues no va a tener una función y no vamos a tener un incremento en la captación del yodo y generalmente el gamagramas puede estar o suele estar abundante. Desafortunadamente, bueno, la medicina nuclear no es una situación que esté disponible en todos lados del país y por eso, pues bueno, muchas veces nosotros vamos a tener que utilizar o inferir alguna otra estrategia, como puede ser el uso del ultrasonido. Entonces, pues una tiroides que está vascularizada,
con el uso del Doppler, pues asumiríamos que está hipercaptante o que está hipertrabajando. Una tiroides que está inflamada, pues teóricamente no estaría hiperfuncional. Generalmente, pues el flujo Doppler no necesariamente estaría incrementado. Entonces, ¿cuál es el tratamiento para la enfermedad tiroidea autoinmune? Pues básicamente lo vamos a dividir en tres. Todos estos pues pueden ser correctos, no necesariamente significa que un paciente no pueda optar por alguno de ellos, salvo cuando vayan presentando diferentes complicaciones. El primer tratamiento a elegir o el primer tratamiento a elección pues va a ser lo que es las drogas antitiroideas, el thiamazol, el propiltiuracilo. Recordar que estas drogas pues van a tener una efectividad a largo plazo pues cercana al 60% después de haberlas usado año y medio. Desafortunadamente, pues dependiendo la edad, el tamaño de la tiroides, pues van a tener una gran cantidad de recurrencias y muchas veces pues no resuelven el problema de manera definitiva. Aquí un punto que es muy importante destacar, bueno, en el caso del yodo radioactivo, pues es que va a tener una efectividad a largo plazo, pues muy cercana o superior quizá al 90%, y esto hace que sea un tratamiento definitivo en las ocasiones. ¿Qué es importante? Pues que antes de decidir a quién o cómo vamos a ofrecer ambos tratamientos, pues valoremos ciertas circunstancias. Por ejemplo, recordar que la mayoría de las personas que padecen esta enfermedad son mujeres en edad fértil. ¿Qué puede llegar a pasar? Que cuando yo decido optar por la droga o el fármaco antitiroideo, yo sé que un año y medio pues no se puede embarazar y tengo el riesgo que acabando ese año y medio pues pueda pasar otro año por la necesidad de utilizar el yodo radioactivo, por lo cual no se puede embarazar. Entonces, cuando nosotros utilizamos yodo radioactivo, damos la indicación de que en un año la paciente no se embarace, pero pasando ese año, pues ya el riesgo básicamente ya no existe para un embarazo y esto puede ser una manera más rápida y segura de eventualmente controlar ya la enfermedad de manera definitiva. Y recordar que existe también el tratamiento quirúrgico, que no es lo más frecuente, que esto ya es la última alternativa que se ocupa, y básicamente, bueno, puede ser en bocios muy importantes cuando hay obstrucción de la vía aérea, cuando la oftalmopatía es muy grave, recordar que la administración de yodo radioactivo pudiera llegar a exacerbar la oftalmopatía y recuerden, bueno, también si existe la sospecha de una neoplasia, pues hay que quitar la tiroides y eventualmente también si nosotros tenemos alguna especie de alergia que nos impide usar los antitiroideos o bien que nos impide usar el yodo 131, pues la alternativa quirúrgica ya sería la elección. Yo creo que esta alternativa solo se tiene que dar en menos del 1% de los pacientes la mayoría de las veces, pero recordar que siempre existe una posibilidad real que pudiera llegar a ser la última vía para la resolución del hipertiroidismo. Y aquí también recordar que muchas veces, aún resuelto el hipertiroidismo, pues pueda llegar a continuar esta situación de la oftalmopatía. Y bueno, hay varios esquemas para el tratamiento de la oftalmopatía, el uso de esteroides, ha habido reportes, por ejemplo, con el uso de la penicilina, el uso de la bromocriptina, pero en la actualidad, así como en gran parte de las enfermedades autoinmunes, pues ya tenemos como herramienta el uso de anticuerpos monoclonales, sabiendo que estos anticuerpos monoclonales pues pueden actuar de manera específica sobre los procesos inflamatorios y eventualmente pues ser una manera de mediar esta actividad de los fibroblastos en la órbita y eventualmente ser un tratamiento para las oftalmopatías en casos particulares. Nuevamente aquí recordar, bueno, pues cómo funcionan estos anticuerpos monoclonales y cómo eventualmente estos mecanismos de expresión de inflamación pues pueden ser modificados y cómo esto pues eventualmente me puede disminuir de manera importante lo que es la oftalmopatía o la severidad de la oftalmopatía. Una vez habiendo visto lo que es el hipertiroidismo autoinmune, nos vamos a ir hacia el otro espectro de la enfermedad tiroidea autoinmune, que es el hipotiroidismo autoinmune, que así como lo habíamos comentado en su momento para la enfermedad de Graves, pues este fue descubierto por un médico japonés, el doctor Hashimoto. El doctor Hashimoto
viene de una familia de médicos muy reconocida en Japón, los cuales han sido médicos por varias generaciones, y básicamente lo que el doctor Hashimoto descubrió o describió en su publicación a principios del siglo pasado, básicamente era relacionado a un bocio que tenía una infiltración leucocitaria y que eventualmente esto hacía que dejara de formar o de funcionar la tiroides. Entonces, eso es lo que fue la primera descripción del doctor Hashimoto. Entonces, en la realidad, pues existen diferentes estudios a nivel mundial donde se trata de valorar la epidemiología. Esto es quizá una de las enfermedades autoinmunes más frecuentes y en general la forma subclínica puede estar presente entre el 10 y el 15% de la población cuando se busca de manera intencionada y eventualmente lo que es ya el hipotiroidismo manifiesto, pues puede estar alrededor entre 0,1 y 2% de la población. Recordar que a mayor edad, pues quizá también mayor riesgo pudiera existir de esta situación. Aquí en México, como tal, no tenemos estudios de epidemiología. Este es un estudio que tuve la oportunidad de participar durante esta formación de la maestría, en donde eventualmente se buscaba asociar la función tiroidea con desenlaces metabólicos y básicamente en este estudio que se estudiaron 3,000 pacientes mexicanos, pues se vio que alrededor del 8,5% de los pacientes presentaban el diagnóstico de hipotiroidismo subclínico. Entonces, como ya lo habíamos descrito también en su momento para la enfermedad de Graves, pues va a haber factores que se puedan asociar al desarrollo de la enfermedad de Hashimoto, factores no modificables como son la edad, el género, la raza, la predisposición genética. No es raro que en mujeres de la misma familia se empiecen a acumular casos de enfermedad tiroidea autoinmune, en particular de enfermedad de Hashimoto. Y existen otros factores que eventualmente me puedan predisponer al desarrollo de la enfermedad, como puede ser la dieta, el alcohol, el estrés, el tiempo de sueño, etcétera, o algún otro tipo de disruptor endocrino, o bien, pues ya cada vez hay más evidencia de cómo la flora intestinal pues, puede modificar lo que es nuestra respuesta inmune, lo mismo que ya hemos comentado de la vitamina D. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que en la enfermedad de Hashimoto, pues existe una respuesta inmunológica, la cual a largo plazo, pues va a llevar a la apoptosis de las células tiroideas, dejando que éstas, bueno, pierdan eventualmente su función al ser infiltradas por el sistema inmunológico. Y es aquí a donde se abre un gran debate, porque en realidad, ¿qué tanto de lo que padece la persona que tiene enfermedad de Hashimoto depende como tal de la deficiencia de hormona tiroidea o qué tanto, pues eventualmente pueda depender del fenómeno inmunológico que esté cursando el paciente? Y aquí siempre es muy importante recordar, las enfermedades autoinmunes suelen agregarse en la misma persona. Esto se le conoce cuando hablamos de enfermedades endocrinológicas como el síndrome poliglandular autoinmune y eventualmente este síndrome poliglandular autoinmune, recordar que pacientes con enfermedad de Hashimoto, pues es más frecuente que desarrollen anemia perniciosa, que puedan desarrollar artritis reumatoide, enfermedad de Addison, diabetes tipo 1, vitiligo, etcétera. Entonces, aquí sí es muy importante que nosotros estemos muy al pendientes para poder identificar si lo que refiere el paciente pudiera ser relacionado a una alteración en la concentración de las hormonas tiroideas o bien pudiéramos estar viendo otro fenómeno inmunológico asociado en este mismo paciente. Entonces, el cuadro clínico, dependiente de la ausencia de hormonas tiroideas, pues básicamente se va a manifestar en muchas partes del organismo, pues desde la nutrición, el metabolismo, el incremento del colesterol, el incremento de eh, los triglicéridos, eventualmente puede ocasionar hiponatremia, a nivel del sistema cardiovascular puede haber bradicardia, puede haber hipertensión diastólica,
eventualmente en la piel y anexos, pues puede haber piel seca, en el sistema reproductivo, sobre todo en el caso de la mujer, pues es muy importante siempre descartarlo cuando se está haciendo un abordaje de infertilidad y esto puede ser una de las principales causas por la cual la mujer no llegue a concebir un embarazo. Recordar también que en el aparato o el sistema osteomuscular, pues puede haber dolor muscular, artralgias, mialgias, etcétera. Y eventualmente nosotros también vamos a tener que el sistema nervioso, pues eventualmente va a disminuir su metabolismo y podemos tener somnolencia, parestesias, ataxias, síndrome del carpo, etcétera. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento de esta enfermedad? Pues básicamente a la fecha, pues lo que está aceptado es que lo que tenemos que hacer es tratar la disfunción tiroidea y esto lo vamos a hacer como, teniendo como objetivo resolver los signos y síntomas, restablecer la concentración de TSH y la T4 libre y siempre tratando de evitar el sobretratamiento. Aquí hay un punto muy importante. Es frecuente que en la consulta, pues las personas que padecen hipotiroidismo quieran asociar que todos los síntomas que ellos padecen, pues necesariamente vayan a ser por el hipotiroidismo. Y un tema que se vuelve muy complejo, pues es precisamente el tratamiento del peso. En el caso del tratamiento del peso, muchas personas pues apuestan que al corregir la función tiroidea, pues eventualmente el peso se va a normalizar y la realidad es que la mayoría de las veces pues no va a suceder esto porque el peso de una persona termina siendo un fenómeno de tipo multifactorial. Muy importante recalcar que también hay que individualizar el tratamiento en cada uno de los pacientes. Mujeres embarazadas, por ejemplo, van a tener un requerimiento adicional de hormona tiroidea como parte del embarazo y siempre tratar de ver el escenario que nosotros estamos buscando, el adulto mayor, o bien cuando nosotros tenemos el escenario de infertilidad, etcétera. Entonces, ¿cómo lo vamos a tratar? Realmente el hipotiroidismo pudiera ser tratada solamente con levotiroxina en la mayoría de los casos. Recordar que la levotiroxina es lo que principalmente esta T4 va a producir la tiroides y esta va a ser activada o va a ser convertida a T3 a través de las iodasas, pero estas van a encontrarse en el tejido periférico y teóricamente en la enfermedad de Hashimoto, como en la mayoría de los hipotiroidismos, pues estas no se deberían de ver afectadas. También, bueno, se puede utilizar la combinación de T4 y T3, la cual yo en lo particular no es de mi total agrado, porque generalmente suelen asociarse a la supresión de TSH y yo en lo particular pues solo lo ocupo cuando yo ocupo tener una supresión de TSH. La mayoría de las veces, en mi opinión, pues la levotiroxina suele ser más que suficiente para tener este tratamiento. Y es aquí a donde eventualmente pues, se abre un gran espectro de dudas o se generan muchas preguntas que a la fecha yo creo que todavía no tienen una solidez para nosotros poder decir que o dar una recomendación concisa y que tenga una validez científica en cuanto al tratamiento de la disfunción inmunológica de estos pacientes. Por ejemplo, que ciertas dietas me puedan mejorar el sistema inmunológico y esto afectar sobre el Hashimoto, en la suplementación de selenio, la regulación de la microbiota intestinal. Yo creo que sí cada vez se acepta que la vitamina D pues debe ser corregida no solo por la inmunidad, sino también por el sistema cardiovascular. Esto siempre hay que intentar corregirlo. E inclusive existen estudios nuevamente no es una recomendación en donde se ha visto o se ha estipulado que si yo quitara la tiroides, pues yo disminuyo la carga inmunogénica de anticuerpos y esto me pudiera llevar a una mejoría teórica de la percepción de cansancio. Nuevamente, no es una recomendación, simplemente es mencionar que este tipo de propuestas han existido, al igual que las técnicas de edición genética. Nuevamente, esta disfunción inmunológica, a diferencia de otras enfermedades autoinmunes, como serían las vasculitis o la artritis reumatoide, no justifica el uso de medicamentos para suprimir la actividad del sistema inmune, como metotrexate, prednisona, etcétera, porque esto realmente, pues quizá supere los riesgos que los beneficios reales que nos pudiera llegar a dar,
o que pudiéramos intentar haciendo una estrategia de preservación de la función tiroidea mediante la regulación inmunológica. Entonces, la realidad es que esto todavía es un campo muy amplio de estudio y no existe un acuerdo o un consenso en qué tanto me pueda servir cada una de ellas. Entonces, recordar que la enfermedad tiroidea autoinmune, pues puede ser un espectro muy amplio de enfermedad, donde muchas veces, pues podemos encontrar una paciente, por ejemplo, que está en búsqueda de fertilidad, de repente podemos encontrar esto en un simple check-up y muchas veces el paciente, pues prácticamente ser asintomático. Y nuevamente, bueno, recordar que también existe esta probable asociación con fenómenos inmunológicos o esta asociación como fenómenos inmunológicos, como sería el caso de la enfermedad de Addison o vitiligo, y eventualmente existe a veces un espectro muy severo de la disfunción inmunológica que pudiera atacar al cerebro, que es lo que se conoce como encefalitis de Hashimoto, o encefalopatía de Hashimoto, que es un fenómeno raro, que no es como tal un fenómeno causado por la hormona tiroidea, sino es un fenómeno provocado por la autoinmunidad. Entonces, este espectro puede ser muy amplio, simplemente siempre tenerlo en consideración. Entonces, recordar también que no todo el hipotiroidismo es enfermedad tiroidea autoinmune o enfermedad de Hashimoto. Existen otras causas, la deficiencia de yodo, como ya lo comentamos, es un fenómeno relativamente raro ya en la actualidad por debido a las estrategias que se tiene de suplementación de yodo en los alimentos y eventualmente, bueno, pues pudiera haber otras causas como la radiación en el cuello, la tiroidectomía, el uso de ciertos fármacos como la miodarona, como sabemos, es un fármaco ampliamente utilizado para el manejo de arritmias, y eventualmente también investigar la presencia de otros fármacos, como puede ser el litio. El litio por muchos años fue la piedra angular para el manejo de trastorno maníaco depresivo. Actualmente ya no se utiliza tanto, pero por muchos años estuvo en boga y mucha gente adulta mayor, a lo mejor en algún punto de su vida pudo haberla utilizado. El uso de interferones, nuevamente, también fue un tratamiento muy utilizado para cuando existió la gran epidemia de los virus de la hepatitis C y eventualmente saber que esto también me puede conducir o llevar hacia el hipotiroidismo. Entonces, para concluir esta parte, yo comentaría nuevamente que pues sabemos que la disfunción tiroidea, yo creo que todo nos queda pues bastante claro que la ausencia de hormonas tiroideas nos van a dar los síntomas. Sin embargo, todavía la disfunción inmunológica es un iceberg muy profundo que no sabemos cómo regularlo, cómo combatirlo, qué tanto impacto realmente tiene en la calidad de vida del paciente, qué tanto tendríamos que hacer por él o que realmente alguna de las estrategias planteadas puedan impactar sobre el paciente por sí mismo. Y aquí yo quisiera finalizar la plática con la presencia de los anticuerpos antitiroglobulina. ¿Por qué? Porque los anticuerpos antitiroglobulina no necesariamente me van a causar ni la enfermedad de Graves ni la enfermedad de Hashimoto, pero suelen coexistir en el paciente. Entonces, algo que es muy frecuente cuando llega el paciente a la consulta, que ya se midió los anticuerpos, es que se le midan por paquetes la antiperoxidasa tiroidea con la antitiroglobulina y muchas veces, pues en la antitiroglobulina eventualmente suele estar positivo. Entonces, el paciente tiende a buscar qué significa un anticuerpo antitiroglobulina y obviamente todas las búsquedas me llevan a la palabra cáncer. Entonces el paciente pues le causa mucha angustia pensar que tener anticuerpos antitiroglobulina es igual a cáncer y eso pues no es una realidad. ¿Para qué tenemos que utilizar los anticuerpos antitiroglobulina? Los utilizamos para el seguimiento de aquellos pacientes ya con diagnóstico de cáncer tiroideo de tipo diferenciado que fueron sometidos a una tiroidectomía y ablación con yodo radioactivo, y esto nos permite validar la medición de tiroglobulina en el seguimiento de este tipo de pacientes. Si yo tengo un paciente que no tenía anticuerpos antitiroglobulina durante el seguimiento pues se empieza a positivizar e incrementar sus títulos, pues esto nos habla que puede existir la presencia de una recaída del cáncer. Esa es la función que le tenemos que dar a los anticuerpos antitiroglobulina, recordar que el tenerlos o no tenerlos no nos incrementa o no nos quita
tampoco el diagnóstico de un cáncer. Y algo que muchas veces también desafortunadamente es abusado es el uso de los ultrasonidos tiroideos. De repente hay muchos laboratorios que hacen sus paquetes y uno de estas situaciones que se hace es el uso del ultrasonido tiroideo como si fuera una mastografía, es decir, para hacer un screening para la presencia de nódulos tiroideos. ¿Cuál es el grave problema? Que la presencia de los nódulos tiroideos son altamente prevalentes y gran parte de personas que nosotros le busquemos nódulos con ultrasonido, pues le vamos a encontrar nódulos. Y esto pues eventualmente no nos traduce eventualmente nada y no es una estrategia que realmente sea adecuada o que pueda impactar como tal sobre lo que es el cáncer tiroideo. Y con esta diapositiva concluimos y quedamos a sus órdenes para las preguntas y las respuestas. Bueno, pues de nueva cuenta, muy buenas noches, bienvenidos otra vez. Gracias por acompañarnos en estas sesiones académicas que pues siempre resultan muy interesantes y enriquecedoras para la práctica clínica de cada uno de nosotros. Agradecemos la presencia del doctor José de Jesús Garduño por compartirnos su tiempo, sus conocimientos y su experiencia en este tema. Y por supuesto también al doctor Alfonso Ledesma, presidente de la filial de Los Cabos del Colegio de Medicina Interna, que nos acompaña en la moderación. No sé, doctor Garduño, si quieras darnos un mensaje inicial. Pues antes que nada, agradecer nuevamente al CEMIN por la invitación que tuvimos el día de hoy para dar la plática. Y pues una enfermedad muy frecuente, una enfermedad que prácticamente todos los días nos toca ver, que las vemos en un espectro muchas veces muy diferente, desde a veces búsqueda de infertilidad, dislipidemia, abordajes de oftalmopatías, pacientes que se cree que pueden debutar por una arritmia. Entonces, realmente es una enfermedad muy frecuente en donde los escenarios clínicos suelen ser muy amplios. Y bueno, quiero comentarles, como siempre, que nos están acompañando desde todas partes de la República Mexicana. Tenemos poco más de, o casi 750 asistentes a través de la plataforma del colegio, más los médicos que están conectados en Facebook. Y bueno, agradecemos siempre su interés y la participación. Y bueno, estamos atentos a que nos sigan enviando sus preguntas que ya empezaron a llegar, que siempre inician con muchos saludos y felicitaciones por la brillante exposición, doctor Garduño, muchas gracias. Y doctor Ledesma, no sé si nos quieras dar un saludo inicial también y empecemos con esta sesión, por favor. Sí, pues buenas noches a todos. Les agradezco el honor de su invitación. Es un placer estar por aquí platicando con todos ustedes. Y doctor, pues una excelente ponencia. Qué más podemos decir? Que yo creo que todo el mundo estamos muy satisfechos con escuchar su plática. Y sí, efectivamente, aquí en el chat ya vemos una serie de preguntas, incluso desde antes de que ya terminara la plática, ya había por ahí algunos cuestionamientos que ya hemos uno por uno por aquí presentándolos para que el doctor nos aclare. Claro que sí, con todo gusto. Sí, Alfonso, Este, si gustas hacer la primera pregunta, por favor. muy bien, teníamos aquí una primera pregunta por parte del doctor José Francisco Mezquita y pregunta cómo dosificar el yodo radioactivo. Bueno, realmente el yodo radioactivo, recordar que tiene muchas aplicaciones en el área de la tiroides, desde el área diagnóstica hasta, bueno, el área terapéutica, en donde generalmente esto va a, vamos a llamarlo así, a ser de utilidad para el tratamiento de sus diferentes enfermedades. Y bueno, esta parte es muy importante. En muchas partes del mundo se tiene algo que se llama dosimetría. Aquí en México la mayoría de las dosis no se dan a través de la dosimetría, sino básicamente se calcula en función a la enfermedad que queremos tratar. Esto ha variado a lo largo de los años. Se dice que para el tratamiento de una enfermedad tiroidea común, un hipertiroidismo, las dosis puedan oscilar desde los
10 hasta los 29.9 o 30 milicuris, y existen otras patologías, por ejemplo, como las neoplasias tiroideas, el cáncer diferenciado de tiroides, en donde pueden ser dosis más altas, que pueden ser desde los 50, 100, 150 o 200, dependiendo mucho del estirpe del cáncer que nosotros vayamos a tratar. Entonces, la realidad es que la mayoría de las veces lo hacemos de una manera empírica, no en todos lados se cuenta con esta manera de hacerlo a través de dosimetría, saber que esto existe, pero generalmente se hace de manera empírica. Ok, gracias por la respuesta, doctor Garduño. Y bueno, también mandamos muchos saludos a los médicos que están conectados en diferentes países como Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Guatemala, Venezuela y Estados Unidos. Y ya también tenemos preguntas a través de Facebook y alguna muy puntual que es del doctor Emanuel Campos. Nos dice, ¿qué hacer? Debemos iniciar tratamiento en una mujer de 68 años que tiene hipotiroidismo subclínico con TSH de 7, T3 y T4 normal y anticuerpos antiperoxidasa positivos con hiperprolactinemia asintomática y una resonancia de cráneo sin evidencia de adenoma. ¿Si hay algún tratamiento que iniciar o cuál es la conducta que debemos seguir Y con? bueno, la conducta, recordar que el hipotiroidismo manifiesto como tal, la mayoría de los autores refieren que es cuando la TSH y rebasa esta cifra de los 10. Entonces, el hipotiroidismo manifiesto, pues no hay mayor controversia, se recomienda el tratamiento. Donde siempre es un tema de gran controversia es precisamente el hipotiroidismo subclínico. El hipotiroidismo subclínico es cuando nuestra TSH ya es mayor de 4, pero menor de 10, y muchas veces, bueno, esto sí representa un reto. Lo que se recomienda como primer paso es buscar la presencia de lo que es la enfermedad de Hashimoto o los anticuerpos antiperoxidasa tiroidea. Si estos anticuerpos antiperoxidasa tiroidea están positivos, pues nosotros sabemos por un estudio que es muy famoso, que es el estudio Wickham, que en el seguimiento de estos pacientes a largo plazo van a desarrollar hipotiroidismo. Entonces, no es necesario esperar a que el paciente llegue a los 10. Si yo ya tengo hipotiroidismo subclínico y tengo los anticuerpos positivos, pues se puede indicar el tratamiento. Donde también hay que ser a veces claros es que no siempre es solo la necesidad de los anticuerpos, sino mucho también el contexto en el que estemos tratando al paciente. Por ejemplo, como ya lo habíamos comentado, en el área de la infertilidad o en el embarazo, en el área de la obstetricia es un poquito diferente. ¿Por qué? Porque un hipotiroidismo subclínico, aún con anticuerpos negativos, pudiera ser una causa de infertilidad. Entonces se decide iniciar tratamiento independientemente de los anticuerpos. A grosso modo, pues el anticuerpo me predice que tengo enfermedad de Hashimoto y me sugiere el inicio de eventualmente el inicio del tratamiento. Y algo ahí también muy importante que ya comenta el doctor en su caso, es que muchas veces las hiperprolactinemias no son una enfermedad primaria de la hipófisis. De hecho, la mayoría de las hiperprolactinemias terminan siendo un factor secundario y muchas veces este factor puede ser el propio hipotiroidismo. Entonces, muchas veces el solo hecho de corregir la hiperprolactinemia del hipotiroidismo, perdón, me va a llevar a la corrección de la hiperprolactinemia. Ok, gracias por la respuesta. Y bueno, perdón que interrumpa, sé que es casi como tu turno, ¿no, Alfonso? Pero ahora que comentabas, doctor Garduño, acerca de los niveles de TSH, también deberíamos de considerar otros valores en población adulta mayor. Sí, esto es también, ha sido una situación muy controversial. Como en la mayoría de las áreas, la hipertensión, la diabetes por sí misma, pues se sabe que el adulto mayor va a tener una diferencia, ¿no? Entonces, actualmente se ha propuesto que las TSHs en el adulto mayor tiendan a ser más altas y puede ser un valor aceptado, por ejemplo, TSHs hasta de 6, sin necesariamente requerir un tratamiento. Hay estudios que dicen que la baja de la función tiroidea pudiera ser un fenómeno adaptativo, sobre todo en nonagenarios, en gente
octogenarios, en gente mayor, en donde esto les permite bajar el metabolismo y de esta manera ser una adaptación al envejecimiento. Entonces, si yo tengo un paciente adulto mayor, a lo mejor con una TSH en 5, anticuerpos negativos, asintomático, pues la realidad es que se pudiera valorar únicamente la vigilancia. Ok, gracias. Ahora sí, doctor Alfonso, por favor. Gracias. Por aquí preguntan, al contrario, ¿qué hacer en el abordaje de aquellos pacientes cuyas necesidades de levotiroxina se ven incrementadas y cómo lograr un control adecuado del hipotiroidismo cuando las dosis son muy altas? ¿Cómo abordarlos? Pregunta. Sí, aquí es muy importante recalcar, porque es un concepto que yo creo que teniéndolo en cuenta eh, es muy importante, es que lo que nosotros estamos haciendo al sustituir la hormona tiroidea, lo que vamos a hacer es simplemente reponer o en sangre la cantidad de hormona tiroidea que nosotros estamos dejando de producir. Aquí el punto es que la absorción tiroidea puede ser diferente en cada persona. Entonces, es por eso que tenemos una gran cantidad de dosis que utilizan las personas, la mayoría alrededor de los 100, pero sí existe un porcentaje quizá no despreciable de los pacientes que tengan 150, 200, y aquí muy importante, siempre que quizá ya tengamos una dosis más alta de 200, 250, pero veamos que no tengamos la absorción adecuada, pues sí sería importante valorar si nosotros no estamos teniendo un fenómeno de malabsorción por alguna otra causa. Es decir, que tengamos alguna enfermedad de tipo intestinal, que tengamos un mal apego al medicamento, que eventualmente no llevemos el ayuno de una manera adecuada. Entonces, yo creo que no hay que preocuparse como tal si un paciente de repente llega a los 120, a los 150, a los 175, porque puede ser que la manera de absorber que tiene este paciente pues sea esa y esa sea la dosis que él requiera para que eventualmente se compense. Habrá casos muy especiales, por ejemplo, pacientes posquirúrgicos con intestinos cortos, etcétera, que bueno, ya sería un tema que se tendría que valorar caso por caso a ver hasta dónde nosotros pudiéramos intentar incrementar la dosis. Ok, gracias por la respuesta, doctor Garduño. Nos dice el doctor Jaime Alejandro desde Facebook. Excelente tema, muchas felicidades por tu ponencia. En pacientes embarazadas con enfermedad de Hashimoto, ¿se ve afectado el binomio con o por las titulaciones elevadas de anticuerpos antitiroideos? ¿O es más por el Realmente tema es, ajá, aquí es muy importante mencionar el área precisamente del embarazo, recordar que cuando una mujer tiene un embarazo, va a tener una adaptación en su cuerpo. Una adaptación que tiene es el incremento del tamaño de la hipófisis precisamente para poder abastecer un incremento en el resto de las glándulas. La tiroides en este caso no es la excepción, entonces va a haber un incremento de la función tiroidea aproximadamente del 50%. Entonces, este 50% del incremento de la función tiroidea, yo lo tengo que dar cuando una mujer es hipotiroidea. Es decir, si una mujer, por ejemplo, toma los 100 microgramos, pues va a ser muy importante que durante el embarazo se lleve a los 150 microgramos y valorarlo que esto permanezca la tiroides en los rangos normales más altos, porque sería lo que normalmente estaría pasando en un embarazo de una mujer que no tiene tiroidismo. Eso sería la primera parte de la pregunta. Y la segunda parte, yo creo que es una situación que es muy amplia, esta cuestión, lo que ya comentamos al final de la plática, en donde, bueno, la deficiencia de hormona tiroidea, yo creo que tenemos mecanismos bastante claros. El fenómeno inmunológico, yo creo que todavía queda muy abierto. Realmente, el hecho que tenga una concentración muy elevada de anticuerpos y que nosotros podamos hacer algo contra la concentración muy elevada de anticuerpos, pues realmente no hay manera que nosotros podamos decir con certeza si hay alguna maniobra que tengamos que hacer, sobre todo también en el área de embarazo, porque recordar que si nosotros quisiéramos reducir la respuesta inmunológica,
pues los fármacos que tenemos, pues en un embarazo nos darían más riesgo que como tal algún beneficio. Entonces, en la realidad, no se sabe si eventualmente la concentración de anticuerpos pudiera afectar el embarazo. Algo que yo siempre le comento también a los pacientes es que siempre hay que estar muy al pendiente de que cuando yo tengo la primera enfermedad autoinmune, siempre tengo la posibilidad de tener la segunda enfermedad autoinmune o la tercera enfermedad autoinmune. Entonces, siempre que yo tengo un paciente con enfermedad de Hashimoto, hay que abrir en el radar la posibilidad de una segunda enfermedad autoinmune, tocando el tema del embarazo, por ejemplo, la presencia de pérdidas de repetición por anticuerpos antifosfolípidos, etcétera. Entonces, eso siempre, siempre hay que tenerlo como en el radar. Cuando yo tengo ya la enfermedad de Hashimoto, siempre buscar si de repente algún dato en particular me pueda sugerir la presencia de una segunda autoinmunidad, más que por sí mismo la enfermedad de Hashimoto. Ok, gracias. Alfonso. Doctor Garduño, por aquí el doctor Buenrostro pregunta, ¿cómo diferenciar clínica y laboratorialmente la enfermedad de Graves y la fase de tirotoxicosis de Hashimoto? Bueno, clínicamente pueden ser muy parecidas. La enfermedad de Graves por sí misma siempre va a tener oftalmopatía. Eso sería uno. Y recordar nuevamente que la manera que yo pudiera diferenciar una tiroiditis de un hipertiroidismo, básicamente pudiera ser por la clínica. A veces se pudieran parecer mucho. La tiroiditis tendería a tener dolor, sobre todo la de Kervain, pero la manera de hacer una diferenciación objetiva pues es a través de la captación de iodo radioactivo. Eso lo hacemos mediante un gamagrama. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que todos los hipertiroidismos, es decir, nódulo autónomo, eventualmente bocio tóxico difuso, enfermedad de Graves o hipertiroidismo autoinmune, eventualmente van a tener una hipercaptación de yodo radioactivo. Las tiroiditis, eventualmente, porque podemos tener un fenómeno que se conoce como hashitoxicosis, que es un fenómeno donde los anticuerpos antiperoxidasa tiroidea suelen estar muy altos y hay destrucción de la glándula, y eventualmente esto me pudiera causar como una especie de tirotoxicosis transitoria. En estos casos, pues la diferencia la pudiéramos hacer eventualmente con el gamagrama tiroideo. Siempre la enfermedad de Graves, el hipertiroidismo autoinmune, va a ser hipercaptante. En todas las tiroiditis, o la mayoría de ellas, la captación de yodo va a ser baja, va a ser hipocaptante. Ok, muchas gracias. Y bueno, creo que hay una duda que aparece, por lo menos en un par de los comentarios, que aparte de felicitarte, nos dice, bueno, ¿qué pasa con el uso de esteroides? Siendo una enfermedad autoinmune, ¿hay alguna indicación para utilizarlos, ya sea tratamiento esteroide o algún otro tratamiento inmunosupresor, como nos comenta el doctor José Alfonso Espinosa? Por ahí también la doctora, ya no lo veo, me parece Yolanda Rojas. Ujú. Hay varias preguntas en relación a esto. O sea, ¿está indicado, no está Bueno, indicado? ¿Son de utilidad el esteroide o algún ¿a otro? dónde estarían indicados los esteroides en este contexto de enfermedad que estamos platicando? Por ejemplo, pudiera ser en el tratamiento de la oftalmopatía severa, pudiera ser una indicación. Eventualmente, un paciente que tiene una oftalmopatía moderada y va a recibir yodo radioactivo, pues pudiera ser una indicación del uso de esteroides. Recordar que en ambos extremos de la enfermedad, en cuanto a las urgencias tiroideas, lo que se conoce como mixedematoso en el caso del hipotiroidismo, como la tormenta tiroidea en el caso del hipertiroidismo, en ambas puede coexistir una insuficiencia suprarrenal relativa, ya sea por parte de la propia enfermedad o como una segunda autoinmunidad. En estos casos, en los dos extremos, estaría indicado el uso empírico del esteroide. Realmente el control de los títulos de anticuerpos, realmente la evolución por sí misma de la enfermedad de Hashimoto, pues no justifica el uso como tal del esteroide. Y esos serían pues los espectros a donde el esteroide pudiera ser manejado. Y es que aquí, como ya comentábamos en esa diapositiva del iceberg, cuando uno revisa el tema y quiere ver
cosa pudiera afectar al fenómeno inmunológico, no tanto a la concentración de hormonas tiroideas, pues de repente podemos encontrar artículos en los cuales inclusive se ha propuesto que se retire la tiroides y al momento de retirar la tiroides, los pacientes tienen menos respuesta inmunológica y esto les mejora el cansancio en los pacientes con tiroiditis de Hashimoto. Nuevamente, esto no es una indicación para hacerlo, son estudios. Yo creo que más que una respuesta abren una mayor cantidad de preguntas. Entonces, la modulación inmunológica por sí misma en la enfermedad de Hashimoto yo creo que todavía es muy controversial y la mayoría de los pacientes pues van a tener la respuesta en la sustitución tiroidea única. Ok, gracias. Alfonso. Precisamente, doctor, con relación a la tiroiditis de Hashimoto, eh, en esas terapias que se han ido tratando de buscar para minimizar los efectos ya no de la deficiencia hormonal, sino de todo el complejo autoinmune que está ocurriendo ahí. Mencionaba usted el tratamiento quirúrgico como uno de ellos. No sé qué nos pudiera decir sobre otro tipo de alternativas que se han propuesto, como el uso de inmunomoduladores como la hidroxicloroquina. Por ahí también había una utilización de un láser de baja potencia que se intentaba utilizar para disminuir lo que es la actividad inmunológica e inflamatoria y con la mejoría de los síntomas que comentaba usted. Así es, y efectivamente, pues nosotros podemos revisar muchos de esos estudios. Aquí el gran problema que yo le veo, desde el punto de vista, vamos a llamarlo así, medicina basada en evidencias, es que cuando nosotros tenemos un estudio, tenemos que buscar un desenlace. Cuando tenemos que buscar un desenlace, pues nosotros, por ejemplo, estudios de riesgo cardiovascular, tenemos desenlaces muy bien establecidos, evitar infartos, evitar mortalidad, etcétera. Cuando nosotros tenemos este tipo de estudios, quizá estos desenlaces, pues son escalas quizá de calidad de vida, las cuales pues no necesariamente son perfectas y aplicables para toda la población. Y el problema es que el desenlace no es tan duro como para poder emitir una recomendación que nosotros debiéramos intervenir en la inmunomodulación. Yo creo, en mi opinión, algo que sí recomendaría básicamente sería la medición de vitamina D. Eso sí yo consideraría como importante porque yo creo que aquí sí hay cada vez más evidencia que la deficiencia de vitamina D se asocia mucho al desarrollo de enfermedades autoinmunes. Entonces, si yo tengo esta enfermedad autoinmune y tengo un paciente con una deficiencia de vitamina D, yo creo que sí estaría obligado a reponerle la vitamina D como parte del tratamiento de la enfermedad autoinmune. No que yo tenga que suplementar a todos los pacientes con vitamina D, pero sí buscar de manera intencionada una insuficiencia o una deficiencia de vitamina D. Yo creo que sí pudiera ser una intervención, vamos a llamarle así, razonable y justificada. Otra intervención más agresiva, como usar, o sea, cetoprina o los propios esteroides para disminuir la concentración de anticuerpos y preservar la función tiroidea, yo creo que valorando el riesgo y el beneficio, ahorita no habría alguna indicación fuerte para poder decir necesitamos hacer algo con lo inmunológico para que el paciente realmente tenga un desenlace más favorable. Ok. Pues gracias, doctor Garduño. Y bueno, tenemos otra pregunta desde Facebook que dice así, si un paciente bien sustituido va a requerir cirugía, ¿necesita de dosis de estrés con esteroide? No, realmente no, salvo que yo tuviera la sospecha, o sea, bueno, que yo ya viniera utilizando el esteroide por alguna situación, por ejemplo, que tuviera el esteroide ya por más tiempo de lo esperado para el tratamiento de la oftalmopatía, o que utilizar el esteroide por otra cuestión diferente relacionada, nuevamente repito, o sea, muchos de estos pacientes que eventualmente tienen hipotiroidismo autoinmune, tienen otras enfermedades autoinmunes. Artritis reumatoide, por ejemplo, es una que se asocia también de manera importante, y a lo mejor ahí si un paciente tuviera ya el uso crónico de esteroides, pues sí estaría dada la indicación de darle su dosis de esteroide. Si realmente por el paciente tiene Hashimoto como tal
y no tiene alguna evidencia clínica o bioquímica de insuficiencia suprarrenal, no tendrá indicado darle alguna sustitución esteroidea para cualquier tipo de cirugía electiva. Ok, gracias, doctor Alfonso. Por aquí nos preguntan que en el caso de la mujer embarazada, ¿a qué niveles de TSH se recomienda tratar de llevarlas? Bueno, yo creo que sería una manera adecuada tenerlas a lo mejor entre 0.5 y 1.5, pudiera ser algo razonable, tampoco es necesario suprimirlas. Nada más aquí también importante recordar, porque eso a veces crea un poquito de inquietud en los médicos, que eventualmente durante el embarazo vamos a tener una gran producción de estrógenos y los estrógenos me aumentan la TBG. Entonces, las hormonas tiroideas totales siempre van a estar en una mujer embarazada en los límites normales más altos por el fenómeno de la TBG y a veces esto pudiera ser que nos salga un poquito del rango de referencia y no necesariamente hacer que una paciente esté suprasustituida. Estaríamos hablando de una suprasustitución eventualmente cuando ya tuviéramos una supresión de la TSH. Si tenemos una TSH entre 0.3 y 1.5, yo creo que estamos en un buen parámetro, aunque de repente las hormonas tiroideas totales pudieran salir un poquito fuera de ese rango de referencia. Ok, gracias, doctor Garduño. La doctora Norma Ortega del Hospital MacGregor también se felicita por la exposición y quisiera que nos comentaras acerca de si existe un aumento en la incidencia de hipotiroidismo clínico o subclínico en pacientes que cursan con diabetes mellitus tipo 2. Fíjese que esa es una muy buena pregunta. Precisamente parte de los estudios que me tocó hacer de la maestría fue relacionado a la función tiroidea y a la resistencia a la insulina. Realmente aquí es un poquito complejo disecarlos. Una, porque nosotros somos una población de muy alto riesgo de diabetes. Entonces, la incidencia y la prevalencia de diabetes va a ser muy alta en nuestra población. Como saben, somos de las poblaciones más proclives a desarrollar diabetes. Entonces, es un poquito difícil saber si la diabetes por sí misma pudiera afectar la función tiroidea o si bien la función tiroidea sí pudiera llegar a afectar el fenómeno de resistencia a la insulina y en un paciente que tuviera esa predisposición pudiera incrementar el riesgo de diabetes. De parte de estos estudios que hicimos en el comentario que ya habíamos dicho, pues sí los valores de la tiroidea eventualmente están relacionados o correlacionan con lo que son los valores de glucosa, de insulina y de resistencia a la insulina. Aquí es un poquito difícil sacar en cada uno de los pacientes qué efecto va a tener o qué impacto van a tener, porque, bueno, eventualmente habrá otros factores que puedan llamar mucho la atención, como puede ser la predisposición genética propia del paciente, la actividad física, el peso, pero sí existe una relación entre lo que es la función tiroidea y la propia resistencia a la insulina. En el caso de la TSH, pues también recordar que esta se asocia mucho a lo que es la cifra o el valor del colesterol que puede tener un paciente, tanto total como LDL, y eso también hay que tenerlo en consideración. Y aquí Ok. nada más sí haría una aclaración puntual. En el caso de los pacientes con diabetes tipo 1, si ya habíamos comentado que la prevalencia general de hipotiroidismo puede estar en un 2% del subclínico o enfermedad de Hashimoto puede estar entre el 8 y el 10%, en el caso del paciente con diabetes tipo 1, esta prevalencia se puede ir hasta el 50-60% dependiendo de la población estudiada. Entonces, de manera rutinaria, en el paciente con diabetes tipo 1, nosotros sí tenemos que hacer la determinación intencionada de los anticuerpos antitiroideos y el perfil tiroideo, porque suele coexistir en ambas expresiones, tanto como para hipo como para hipertiroidismo. Por aquí el doctor, sí, perdón. No, lo escuchamos. El doctor Efraín del Ángel por aquí nos pregunta, es una pregunta que yo creo que va a tener muchas respuestas, pero es interesante conocer la suya. Nos pregunta en qué escenario o situación clínica de disfunción tiroidea sugiere usted que el paciente sea enviado a endocrinología.
Pues eso es muy bueno. Yo creo que esa es una pregunta muy interesante. Y yo creo que ahí hay muchas situaciones. Yo creo que un hipotiroidismo y una enfermedad de Hashimoto, pues pueden ser básicamente bien tratadas desde el primer contacto, inclusive a medicina interna, endocrinología, yo creo que lo pueden hacer de una manera muy adecuada. Yo creo que en el caso de los hipertiroidismos, yo creo que eso sí sería muy importante una valoración por endocrinología y eventualmente algo que aquí yo comentaría o quisiera hacer como una reflexión es precisamente el abordaje del nódulo tiroideo. Creo que desafortunadamente por cuestiones promocionales de los laboratorios, etcétera, se está abusando de una manera muy importante del uso del ultrasonido tiroideo. Cada vez que yo hago un ultrasonido tiroideo voy a tener un 30 o 40% de oportunidad de encontrar nódulos. Y yo les diría que como endocrinólogo, una de las grandes causas de consulta pues son nódulos que se encontraron de manera fortuita, inintencionada, en un screening, y que la mayoría de ellos, la realidad es que no necesariamente pues requieren una mayor valoración. Entonces, pues yo diría que los hipertiroidismos deberían ser referidos a endocrinología, el hipotiroidismo de difícil control debería ser referido a endocrinología, y eventualmente pues esta valoración de los nódulos, porque también de repente tenemos a muchos pacientes que a la primera de cambio pues ya llegan con una indicación quirúrgica por un nódulo tiroideo encontrado, y la realidad es que habrá algunos que sí se requiera, pero habrá algunos que, o gran parte de ellos, no se requiere eventualmente esta situación. Ok, muchas gracias, doctor Garduño. Y bueno, retomando ahorita un poco, bueno, recordando este tema de la pandemia, ustedes como endocrinólogos, bueno, todo de todo, pero específicamente como endocrinólogos, sí se vio un aumento importante de casos de enfermedad tiroidea autoinmune después, durante o después de la pandemia por COVID. Sí, sí se vio, y algo que fue muy, pues, llamativo, yo recordaría antes de la pandemia, pues que se verían a lo mejor un par de tiroiditis por año, o sea, no era frecuente, y en el momento que fue el pico, los picos más grandes de transmisión del COVID, pues hubo un gran incremento de casos de tiroiditis post-COVID. Recordar que así como otros virus, el COVID pues puede inducir la tiroiditis, y sí realmente fue un evento muy marcado y una cantidad muy importante de tiroiditis que se vieron durante y un poquito después de la pandemia del COVID. Y algo que es muy importante, quizá el COVID yo siento que destapó o terminó de destapar muchas cosas que un paciente tenía predispuestos. Por ejemplo, gente que tuvo COVID y después debutó con la hipertensión, gente que tuvo COVID y de repente debutó con la diabetes. Y yo creo que el caso del hipotiroidismo no sería la excepción. De repente esta activación inmunológica, a lo mejor yo ya tenía esta predisposición o tenía los anticuerpos a dosis bajas, y cuando vino este proceso inflamatorio, pues a lo mejor me destapó ese hipotiroidismo subclínico que tenía ahí, vamos a decir, parcialmente escondido, y lo hizo emerger. Entonces, sí, efectivamente, pues el COVID, en el caso particular de las tiroiditis subagudas dolorosas, yo creo que no hay la menor duda. Y en el caso particular de las enfermedades autoinmunes, yo creo que sí hubo un destape cuando ya el paciente tenía esta cierta predisposición. Sí, así es. Nos tocó ver por ahí también casos de otras enfermedades, lupus, artritis reumatoide, ¿no? Después de un cuadro de COVID que se desarrollaron. Bueno, Alfonso, otra pregunta, por favor. Por aquí, el doctor Salvador Hernández pregunta, en los pacientes adultos mayores que son sometidos a terapia con yodo radioactivo, ¿cuál sería el plazo de las medidas de aislamiento que se les dan en el caso del adulto mayor? Bueno, aquí recordar que la norma va a ser pues, parecida necesariamente al resto de la población. Recordar que, por ejemplo, las dosis inferiores a 29 milicuris eventualmente no requieren hospitalización, son la mayoría de ellas
dosis ambulatorias, es decir, el paciente acude al gabinete de medicina nuclear, recibe el yodo y el paciente se retira a su casa, en donde pues se recomienda un aislamiento relativo. Recordar que parte del yodo va a ser excretado por la saliva, entonces se le recomienda tener instrumentos desechables para comer, que está aislado en un cuarto alrededor de una semana, que eventualmente no tenga contacto ni con niños pequeños ni con mujeres embarazadas, sería básicamente lo mismo. Y cuando hablamos ya de la aplicación de yodo radioactivo en enfermedades oncológicas, la cosa es diferente porque las dosis van a ser mayores. Entonces, esas dosis generalmente van a ser hospitalarias, el paciente tiene que quedarse hospitalizado y el médico nuclear lo podrá dar de alta hasta que el paciente tenga ya una emanación de radioactividad segura para que él pueda salir de la zona de aplicación del radioactivo. Entonces, básicamente con el adulto mayor, las indicaciones pues serían muy, muy similares a lo que se tiene a este respecto en la población general. Recordar que cuando yo voy a aplicar yodo radioactivo, pues el yodo radioactivo va a entrar por el mismo transportador NIS que entra el yodo que nosotros consumimos por cualquier otra causa. Entonces, debemos procurar o evitar que tengamos sobreexposición a yodo por eh, nuevamente pintura del cabello, por eventualmente medios contrastados como pueden ser tomografías, o bien eventualmente reducir la cantidad de yodo en la dieta para que yo pueda aprovechar de una mejor manera esta situación. Bueno, y bueno, ahorita un poco retomando acerca de la mujer embarazada, que ya bien nos has explicado, ¿no? Cuál es este tema con las dosis, los niveles de TSH, pero ¿qué pasa cuando ya se resuelve el embarazo, estamos en la lactancia, se reduce drásticamente así de un día para otro las dosis de levotiroxina o se tienen que mantener también en la lactancia o qué pasa en ese periodo? No, de hecho, ya una vez que nace el niño, se recomienda que la paciente pues regrese a su dosis habitual que tenía previo al incremento que se hizo por el embarazo. Yo lo que termino haciendo con la mayoría de los pacientes es que, bueno, una vez que sé que la mujer que tiene hipotiroidismo está embarazada, le hacemos este incremento de la dosis y la empezamos a seguir generalmente de manera mensual, cada 6 semanas. Vemos que el perfil tiroideo esté en los límites que nosotros queremos y pues la terminamos viendo por última vez por ahí de la semana 35, 34 y la vemos, le damos la indicación que una vez que sea el parto o cesárea, depende de lo que tenga programado el paciente, o la paciente más bien dicho, regrese a su dosis previa y 6 semanas después, y en el porperio, se vuelve a hacer un perfil tiroideo para valorar si tenemos que hacer un nuevo. Pero realmente el problema como tal ya no sería ni tanto ni para la madre ni para la formación de la leche, sino el punto en la mujer embarazada es que el desarrollo del sistema nervioso central del bebé requiere suficiencia de hormona tiroidea. Entonces, pues es por eso que el primer estudio que se le hace a un recién nacido, después de ver que respire, que esté bien, pues es básicamente el tamiz neonatal. Y obviamente ahorita ya tenemos los tamices ampliados, pero la razón de ser el tamiz neonatal es identificar y buscar el hipotiroidismo congénito. Si yo un hipotiroidismo congénito lo identifico, de manera inmediata lo empiezo a sustituir. Cuando yo el hipotiroidismo congénito lo identifico por síntomas, es decir, porque el niño ya tuvo un retraso psicomotor o retraso en su desarrollo a los 6, 8 meses, pues ese daño ya se vuelve irreversible y son estos niños que desarrollaban esta enfermedad que se conocía como cretinismo. Entonces, una vez que el niño está afuera de la mamá, pues hay que enfocarse en el niño con el tamiz y la mamá ya puede regresar a sus niveles normales de sustitución tiroidea. Ok, gracias, Alfonso. Doctor, en algunos escenarios de hipotiroidismo, que ya está bioquímicamente controlado, que ya está sustituido con una dosis, pero que como comentaba usted, eso no hace que el paciente recupere el peso, es decir, sigue con obesidad y muchas veces sigue manifestando algunos otros síntomas, debilidad, algunas parestesias,
a veces hasta tendencia a la depresión, etcétera. ¿En qué casos considera usted o considera que en todos ellos deberíamos de tener un apoyo psicológico concomitante? Esta parte es muy importante porque algo que generalmente, si hay una enfermedad que genera expectativas en la persona, es el hipotiroidismo. Y genera expectativas porque eventualmente la paciente tiende a creer que una vez que se regula esta situación, pues yo voy a tener, ya no voy a tener ningún problema relacionado a sobrepeso, a obesidad, al cansancio que puedo yo tener. Y pues creo que con el tratamiento de la hormona tiroidea, pues eventualmente esto se va a sustituir. Recordar nuevamente que el 73% de la población mexicana tiene sobrepeso y obesidad y solo un 2% de la población mexicana tiene hipotiroidismo, ¿no? Entonces, es por eso que sí es muy importante hablar con la paciente, explicarle que lo que vamos a corregir es la situación de la hormona tiroidea y una vez que hayamos corregido la hormona tiroidea, pues sí dedicarle de manera particular o específica a cada uno de esos síntomas lo que nosotros queremos resolver. Por ejemplo, si la paciente tiene una obesidad o tiene obesidad, perdón, o padece obesidad, pues lo que vamos a tener que hacer es pues darle el manejo propio a la obesidad, es decir, pues la alimentación, el ejercicio y si la paciente es candidata, pues darle un fármaco específico para el control de obesidad, que actualmente, bueno, pues ya tenemos nuevas terapias que también vienen en camino, que pueden ser de gran utilidad para estas pacientes desde el punto de vista del control de peso. Pero siempre, siempre, como usted lo dice, doctor, separar esto de lo que es la sustitución tiroidea. ¿Y por qué? Porque muchas veces lo que llega a pasar es que el paciente se suprasustituye y entonces el paciente por quererse sentir menos cansado o por querer perder un poquito más de peso, incrementa la dosis de sustitución tiroidea y recordar que cuando un paciente se suprasustituye, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener eventualmente mayor riesgo de osteoporosis porque se recambia el hueso más rápido y el desarrollo o el riesgo de desarrollar fibrilación auricular y otro Ok. tipo de riesgos. Entonces, sí es súper importante siempre con el paciente aclararle cuál es la expectativa del tratamiento de la disfunción tiroidea. Y también algo, también doctor, completando su pregunta, recordar que la depresión es una enfermedad real y altamente frecuente. Entonces, si el paciente padece depresión, hay que tratar la depresión como corresponda con su inhibidor de la serotonina, y con el medicamento que le competa y no nada más esperar que el ajuste de la hormona tiroidea le pueda resolver esa depresión o esa ansiedad. Ok, gracias. Y bueno, saludos a la doctora Olga Lidia Veralastra, nuestra expresidenta del Colegio de Medicina Interna, que también nos acompaña en estas sesiones y tiene varias preguntas. Entonces, voy a empezar con esta pregunta de la doctora Vera. En casos de hipertiroidismo, o sea, enfermedad de Graves, además de solicitar anticuerpos antirreceptores de TSH, ¿cuándo se recomienda la determinación de inmunoglobulina estimulante de tiroides? Y bueno, Bien, yo ahí le agregaría la pregunta a esta pregunta, si es real que es un predictor para que el paciente en un momento dado que tiene esta hormona alterada, predice la recaída de los pacientes cuando se someten solamente a tratamiento con tionamidas. y así, así es. ¿Cuándo nosotros vamos a ocupar esta situación? Eventualmente, recordar, yo en qué escenarios la pediría eventualmente. Uno, vamos a ver que la mayoría de los pacientes con enfermedad de Graves, es decir, el 80% de ellos van a tener los anticuerpos antiperoxidasa tiroidea positivos. Entonces, con esto pudiéramos inferir el diagnóstico de enfermedad tiroidea autoinmune en la mayoría de los casos. Y recordar que el anticuerpo antiperoxidasa tiroidea se tiene montado de una mejor manera en la mayoría de los laboratorios y va a estar disponible en la mayoría de estos casos. Entonces, yo diría que de primera instancia pudiéramos pedir esos anticuerpos contra la peroxidasa tiroidea.
En el caso que saliera negativo y tuviéramos esta duda de esta enfermedad inmune, pues sí ya pudiéramos solicitar estos segundos anticuerpos como búsqueda de un diagnóstico. Y algo que también hay que recalcar es que nosotros podemos tener un fenómeno que se llama oftalmopatía eutiroidea. ¿Qué es esto? Eventualmente hay personas que desarrollan la enfermedad ocular de Graves sin desarrollar el hipertiroidismo del bocio o todavía no lo han desarrollado. Entonces, como parte del abordaje de la enfermedad tiroidea del exoftalmos, por ejemplo, pudiera ser una situación razonable pedir estos anticuerpos que estimulan nuestra inmunoglobulina, que estimula al receptor de TSH. Esos serían los escenarios que los pudiéramos ocupar o los pudiéramos ocupar en cualquier enfermedad de Graves y eventualmente existen, como parte de esta segunda pregunta, diferentes escalas que en conjunto me pueden predecir si yo voy a tener éxito en las tionamidas. Algunas de ellas pues incluyen la presencia de estos anticuerpos, el tamaño de la glándula, el tiempo de evolución, la edad del paciente, o si bien pues son pacientes que se espera poca respuesta y desde un principio se perfilan al yodo. Entonces, en resumen, pues yo los pediría cuando la peroxidasa tiroidea fuera negativa y también los pediría cuando yo tuviera la certeza que el laboratorio que yo se los voy a pedir sí tenga una muestra o tenga una prueba bien montada que vaya a ser confiable, porque estos anticuerpos antirreceptor de TSH, inmunoglobulina estimulante de tiroides, la realidad es que no están montados en todos los lugares y no están bien estandarizados, entonces así allí habría que tomarlo siempre con este detalle. Bueno, y ahí otra vez voy a interrumpir a Alfonso porque vamos con la segunda pregunta de la doctora, o bueno, comentario de la doctora Olga Lidia Vera Lastra. En una paciente con hipotiroidismo en tratamiento con levotiroxina y que se requiere realizar un gamagrama con yodo, en estos casos se debe suspender la hormona tiroidea por alrededor de 4 semanas. El riesgo de hipotiroidismo grave por la suspensión en especial es mayor este riesgo en el adulto mayor y en este caso, para evitar alguna complicación, se podría administrar hormona recombinante. ¿Hay referencias en cuanto al costo? ¿Qué comentario nos puedes dar? Ahora, a ver, aquí sería importante, más que para un estudio de gammagrafía, ¿cuándo deberíamos suspender la hormona tiroidea para la aplicación del yodo? Sería en los casos de cáncer de tiroides. En el caso de los cánceres de tiroides, como ya hemos comentado, las dosis tienden a ser más altas y eventualmente existen dos estrategias para administrar el yodo. Una es que nosotros utilicemos nuestra propia TSH para estimular la captación del yodo. De esta manera, lo que nosotros hacemos, como bien dice la doctora, es suspender el tratamiento y dejar que la TSH llegue arriba de los 30 y en ese momento administrar el yodo radioactivo para que nosotros podamos eventualmente tener una mejor captación y tengamos un mejor resultado del yodo radioactivo. Eventualmente se puede utilizar liotironina como para disminuir los síntomas y esto sería una estrategia que es la estrategia pues, más utilizada porque es la más barata. Aquí desafortunadamente pues tenemos el hecho de que si el paciente pues se va a sentir mal, se va a sentir cansado y si pudiera llegar a tener alguna otra enfermedad crónica pues sí tuviera ese riesgo de descompensarse. La otra estrategia es utilizar algo que se conoce como TSH recombinante. Entonces, ¿qué se hace? El paciente sigue con su tratamiento habitual de hormona tiroidea y 3 días, bueno, 2 días, 3 días previo se da la dosis de la TSH recombinante y después se aplica el yodo radioactivo. Y esto nos va a inducir la captación del yodo radioactivo. Y ya esto eventualmente, pues se ha visto que puede ser tan efectivo como es la estrategia habitual de la suspensión de la TSH. Lo usamos más, no tanto para el gamagrama, lo usamos más en la parte de
de la estrategia para el tratamiento con el uso de yodo radioactivo en los pacientes con cáncer. Y obviamente cuando el paciente se le da el yodo radioactivo, pues se hace el gamagrama o el rastreo corporal en búsqueda para poder estadificar la enfermedad por sí misma. Ok, gracias, doctor Garduño. Doctor Alfonso. Doctor, una pregunta. Este, en el, bueno, me voy a referir a algo más local. En la península de Baja California Sur, la más bonita del país, por cierto. Por Este, supuesto, doctor. Que no me digan los eh, yucatecos porque van a decir que no. Pero por supuesto que sí. exacto. Va a haber protestas por ahí. Sí, hay protestas del otro lado. Sí, existe una alta incidencia de hipotiroidismo. Me atrevería a decir que es una de las primeras 5 causas de consulta de medicina interna y generalmente se le ha atribuido al uso de algunas sustancias químicas en los sectores agropecuarios, etcétera, ¿verdad? Este, Sin embargo, yo hasta ahorita no he sabido si hay específicamente alguna sustancia a la cual se haya relacionado o si usted sugiere o sugeriría en un momento dado de estudio por dónde buscar la posibilidad de un origen de esto, porque esto que yo le hablo, por ejemplo, a nivel local, inicialmente sí era una zona que utilizaba una serie de sustancias que con el paso de los años, pues obviamente han ido cambiando y ya no se usan los mismos químicos. Y sin embargo, la incidencia de hipotiroidismo sigue siendo muy alta, sorprendentemente más alta que en otras regiones del país. Entonces, ¿usted tendría alguna sugerencia en ese sentido de la búsqueda de un agente causal o alguna situación? Híjole, pues sí, sí es una pregunta muy interesante porque, por ejemplo, los percloratos o algunas otras sustancias se han asociado al hipotiroidismo. Eventualmente, situaciones como litio, por ejemplo, en concentraciones muy elevadas, se ha asociado al hipotiroidismo. No sé, por ejemplo, de esto, qué tanto estudios ecológicos eventualmente pudieran haber o pudiera existir. Y ahí, pues muchas veces sí, bueno, o sea, hay casos muy dramáticos, ¿no? Como por ejemplo el accidente de Chernobyl, que eventualmente a largo plazo, pues desarrolló mucho hipotiroidismo, mucho cáncer tiroideo, etcétera, pero pues habría que buscar nuevamente, ¿no? Pues digo, litio pudiera ser pues un factor, por ejemplo, que pudiera estar asociado, el uso de ciertos percloratos, y como bien dice, es que ahí el problema es saber exactamente, bueno, en qué se está utilizando y qué se está utilizando, si pudiera ser el agua, si pudiera ser pues algún fertilizante, y ahí pues siempre recalcar y recordar. Eventualmente, pues no siempre el hipotiroidismo es enfermedad de Hashimoto. Entonces, el hecho que no tengamos anticuerpos, el hecho que pues no seamos la paciente con hipotiroidismo estándar, pues no significa que no lo vayamos a tener. Y muchas veces, pues hay que investigar en esa historia clínica. Por ejemplo, anteriormente y por muchos años, el litio fue el tratamiento de elección para el trastorno bipolar. Entonces, muchos de los psiquiatras de la vieja escuela, pues la primer fármaco que utilizaban para este propósito, pues era precisamente el litio. Entonces, esto, pues pudiéramos tenerlo ahí como en consideración eventualmente, por ejemplo, como una de las alternativas a buscar, ¿no? Y eventualmente, pues buscar, por ejemplo, uso de interferones en el tratamiento del virus de la hepatitis C, algo muy frecuente, el uso de amiodarona, como un antiarrítmico también buscarlo. Entonces, sí, sí siempre estar pendiente que el hipotiroidismo no siempre va a ser por enfermedad. El hipotiroidismo. Sí, claro. Gracias por el comentario, doctor Garduño. La doctora María del Rosario Muñoz nos dice, ¿cuál es tu experiencia respecto a otras causas menos frecuentes, como son la tiroiditis secundaria a terapias oncológicas? ¿Y cuál sería la recomendación respecto a la evaluación de quienes están bajo este tipo bajo tratamiento con estos fármacos, ya que la sintomatología pues no es específica? Tendremos que estarlos
evaluando a todos y cada uno de ellos, con qué periodicidad o con algún fármaco en particular? Esta parte es bien importante. Recordar que, por ejemplo, los inhibidores de la tirosina sinasa en el área de oncología pues, son ampliamente utilizados para diferentes tumores. A mí me ha tocado pues, trabajar de cerca con varios oncólogos. Es un tema que me gusta mucho, esta parte de la endocrinología dentro de la enfermedad oncológica. Y eventualmente, pues sí, varias veces nos han mandado precisamente por esta sospecha. Eventualmente sí hemos tenido varios pacientes que la única causa, la única explicación del hipotiroidismo termina siendo el uso de alguna o el antecedente de alguna quimioterapia. Y ahí, pues siempre descartar si realmente los síntomas puedan ser por esto, porque en el área oncológica, pues los mismos fármacos, el propio desarrollo de la enfermedad, pues me pudieran estar involucrados en esta cuestión. Ok. Y bueno, ya llevamos muchísimo tiempo con esta sesión y bueno, porque creo que es por demás interesante, doctor Garduño, y yo creo que ya nos vamos con la última pregunta, doctor Alfonso, que todavía veas por ahí en la plataforma. Pues creo que no. Hay varias preguntas que no tocamos, pero que ya estaban en otras, metidas en otros de los temas que ya fueron respondidas. Sí, claro, ya hay algunas se repiten y bueno, siguen llegando de Se cualquier repiten, manera. sí. Muchas felicitaciones, doctor Participo. Garduño, bueno, por la ponencia. Y por ahí todavía queda alguna, me parece, del doctor Efraín del Ángel. Em, el cáncer de tiroides, ¿cómo sospecharlo? En caso de hipo o hipertiroidismo o con función tiroidea normal, ¿qué foco debemos de poner en qué Y tipo de paciente? aquí recordar, esta parte del cáncer de tiroides es muy importante, recordar que ambas enfermedades pues eventualmente pueden coexistir. Yo puedo tener un hipotiroidismo previo y después desarrollar una neoplasia, o tener una neoplasia y haber desarrollado la enfermedad de Graves. Entonces, por ejemplo, algo que pues, pudiera ser sospechoso es que yo tuviera un gamagrama en donde yo tengo toda una glándula que capta y haya una parte de no captación o un nódulo hipocaptante dentro de una enfermedad de Graves. Eso pudiera ser algo sospechoso de cáncer. Y ahí nuevamente, o sea, recordar que existe clasificaciones que eventualmente me pueden hacer dar cuál es la sospecha de un cáncer en la tiroides, un nódulo tiroideo que pudiera ser malo, que es esta clasificación de TIRADS, que no es homogénea porque en muchos TIRADS se han dado varias sociedades que han sacado su TIRADS y de repente unas infraestiman y otras sobreestiman, pero básicamente, pues quizá dentro de la enfermedad tiroidea autoinmune o hipertiroidismo, todo nódulo frío cuando la tiroides es hipercaptante, pues hay que sospechar que hay algo que no sea normal. Eventualmente, en el hipotiroidismo como tal, algo que sucede mucho es que la enfermedad de Hashimoto tiende a deformarse la glándula tiroides y de repente dar esta sensación de que tiene algún tipo de nódulo. Y recordar, bueno, que el nódulo que es sospechoso, pues generalmente es hipoecogénico, es diferente al resto del parénquima tiroideo, tiene bordes mal definidos, tiene una gran cantidad de flujo. Recordar que siempre las neoplasias pues, tienen que hipervascularizarse para poderse nutrir. Entonces, pues esos serían datos de sospecha. Ok, sí, y bueno, creo que ahora sí hemos agotado las preguntas prácticamente y también al ponente, yo creo, porque No, no sí se ha sido preocupen. un poco Al intenso contrario, esto. pues yo No, al contrario, Entonces, yo quiero agradecer pues mucho pues al Colegio de Medicina Interna por la invitación a la participación en esta sesión. Y bueno, también recordarles que estamos como parte de un proyecto de medicina interna 50 años en futuro, eh, con la doctora Rosalía García Peña, como parte de nuestra directora, pues para poder participar también en el colegio en un futuro y pues estamos abiertos y agradecemos mucho la invitación. bueno, al contrario, gracias por tu participación, doctor Garduño. Y bueno, déjanos un mensaje, como siempre les digo, un mensaje final, algo con lo que nos debamos de quedar como médicos, médicos generales, médicos internistas, todos los que nos están acompañando, que nos debemos llevar a casa. Y seguido de tu comentario, doctor Alfonso Ledesma, nos despides, por favor, de la sesión y agradecemos a los asistentes. Bueno, Sí, pues yo doctor les Garduño.
Yo les quisiera nuevamente decir que es una enfermedad que va a ser frecuente, que siempre es muy importante para todos nosotros, eh, básicamente evaluar de manera individualizada a cada uno de los pacientes, siempre muy importante, sobre todo en el área del hipotiroidismo, manejar expectativas reales con el paciente, porque de repente como algo que también sucede mucho, como ya el paciente fue visto por muchos especialistas y cuando llega con uno le dice, es que es por la tiroides y de ahí se va a componer. Entonces, pues muchas veces el paciente batalla mucho con eso porque tiene la expectativa de que la enfermedad tiroidea es la causa de todos sus problemas, cefaleas, incremento de peso, depresión, ansiedad, y pues hay que ir sabiendo llevar al paciente en este aspecto y hacerlo entender pues cuál es la fisiopatología de su enfermedad. Y yo creo que el segundo mensaje a llamar es que las enfermedades autoinmunes coexisten, entonces siempre tener el foquito prendido de que si de repente un síntoma no me cuadra y el paciente estando bien sustituido de la tiroides, siempre pensar que pues de repente pudiera haber un Addison, pues una especie de enfermedad de la colágena, una artritis, etcétera, que pudiera ser la causa de las afecciones. Ok, gracias, doctor Garduño. Alfonso, nos despides, por favor. Pues muchísimas gracias a todos por su presencia, su asistencia. Es un placer a distancia poder compartir con ustedes estos momentos y pues felicidades que como gremio seguimos siendo partícipes de todas estas actividades académicas. Y bueno, reciban un afectuoso saludo acá desde este pequeñito lugar de la patria, que vuelvo a decir, la península más bonita del país, y aquí tienen su casa. Un saludo para Doctor, todos muchas y buenas gracias y noches. esperemos estar pronto por allá nuevamente. Precioso Gracias. lugar, Sí, precioso lugar. así es. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Que tengan un buen descanso todos. Gracias, hasta Igualmente. luego. Buenas noches.